segundo nivel de atención. Tiene 4 frentes hacia 3 calles secundarias y una calle o avenida principal. Cuenta también con algunas especialidades, entonces se podría decir que es un hospital mixto entre un segundo nivel de atención y un tercer nivel de atención con la especialidad de hemodiálisis. Para entender un poco cómo funciona lo que viene a ser la UPS de centro quirúrgico, se va a mencionar el tema de los ingresos y controles que se tuvo como planificación durante el diplomado. De la avenida principal, que es la que bordea con su punto o acceso de control, el ingreso de emergencias con su respectivo puesto de control, el ingreso al servicio de medicina física y rehabilitación, y por último el ingreso de servicios que contempla todo lo que viene a ser la UPS de servicios generales. Cabe mencionar que además de los ingresos principales y o controles, se tiene también las circulaciones verticales que son de mayor relevancia para lo que viene a ser la configuración del centro quirúrgico. Al inicio, como parte del diplomado, se tuvo lo que viene a ser nuestras unidades productoras de servicios de salud y nuestras unidades productoras de servicios. En el caso del centro quirúrgico, se tuvo la concepción de tener un área de aproximadamente 425 metros cuadrados. Si nos centramos en este diagrama, que es un primer diagrama de funciones, se tendría el centro quirúrgico y si podemos darnos cuenta, está prácticamente relacionado con la mayor parte de, digamos, de las unidades prestacionales más importantes, entre ellas emergencia, centro obstétrico, central de esterilización, cuidados intensivos y hospitalización. En esta planta se puede evidenciar las circulaciones verticales. Tendríamos a los extremos de este complejo, que vendría a ser el centro quirúrgico, las escaleras de emergencia y aquí al medio estaría lo que corresponde a los ascensores. Conectados al centro quirúrgico se tiene hacia la mano derecha lo que corresponde a central de esterilización, hacia la mano izquierda lo que corresponde al centro obstétrico y en la parte inferior lo que corresponde a la unidad de hospitalización. Esto fue nuestro primer organigrama funcional, digamos, en lo que se tiene, digamos, un preliminar para poder concebir y o planificar lo que vendría a ser nuestro programa médico arquitectónico. De igual manera, se tuvo como referencia la guía de diseño arquitectónico para establecimientos de salud para la configuración de un flujograma de recorrido, tanto del paciente que entra para un prequirúrgico y hacia los quirófanos, luego de ello a su sala de recuperación, posterior a su hospitalización, como también para el mismo personal, que ingresaría por lo que viene a ser el equipo quirúrgico, los vestidores, el lavado previo y el ingreso respectivo a las salas de operaciones. Del mismo modo, también se tuvo que analizar los recorridos tanto de lo que viene a ser el material limpio y usado. En este caso, lo que correspondería del material limpio vendría a ser lo que viene de lavandería y lo que proviene de central de esterilización. Previo a ello, y para poder determinar cuánta es la cantidad de salas de operaciones y o ambientes de recuperación que se necesitaría dentro de este centro quirúrgico, se tuvo que organizar un programa médico funcional, debido a las atenciones, que fue un aproximado que se elaboró dentro del diplomado y lo que determinaba era el número de ambientes. En este caso, tener 2 salas de operaciones de cirugía general, una sala de operaciones de emergencia y una sala de recuperación programada. En total tendríamos 3 salas de operaciones y una de recuperación. Cabe mencionar que para cada sala de operaciones se debería contar con 2 camas de recuperación. En total, como dicen las observaciones, tendríamos 6 camas de recuperación. Esto vendría a ser ya el programa médico arquitectónico final, teniendo un área de intervención de 712 metros cuadrados aproximadamente. Entonces, dentro de estos lineamientos, de estos grandes lineamientos, y respetando lo que indica la NTS, la 110, que corresponde a los establecimientos de salud de segundo nivel, se tiene que esto debería estar bajo el concepto de que el centro quirúrgico debería desplazarse en 3 grandes zonas. Una zona negra, donde estaría
la parte inicial, lo que tiene más contacto, digamos, tanto con el personal como el público, una zona semi-restringida que vamos a conocerla como la zona gris, y por último una zona blanca. Entonces podemos, a partir de ello, como concepto, es que nuestro centro quirúrgico se está diseñando de una manera horizontal, que permite una lectura de manera, desde la forma descendente hasta la más privada, que vendría a ser la zona blanca. Ya con el modelo que ha sido diseñado en Revit, prácticamente todos los colores y organizaciones se tuvieron que cambiar previamente con la coordinación y uso de la metodología BIM. Se presentan algunos cortes del mismo ambiente y posterior a ello la configuración de todo el centro quirúrgico, teniendo nuestras 3 salas de operaciones, nuestra sala de recuperación con las 6 camas, 3 hacia este frente y las otras 3 hacia el otro. Nuestra sala de operaciones totalmente equipada. Este sería una vista, digamos, hacia el interior de la sala de operaciones. Y unos isométricos internos para ver lo que viene a ser la sala de operaciones y la sala de recuperación. A continuación voy a dar paso a mi compañero Juan Carlos, que va a exponer la parte de BIM. Gracias, Yanina. ¿Cuánto tiempo tengo? Ok. Como concepto inicial es importante mencionar que Revit no es BIM, ¿no? Lo conversábamos ya en la ponencia anterior. Sin embargo, hemos utilizado como herramienta principal Revit para modelar el proyecto, pero no queríamos solo detenernos en la expresión gráfica o en la potencia gráfica de la herramienta, sino queríamos utilizarla para poder mejorar la forma en la que se gestiona un proyecto, ¿no? O sea, cómo podemos a través del conocimiento pleno de la herramienta y todas sus potencialidades, cómo podemos utilizar las ventajas que nos ofrece el Revit para poder gestionar un proyecto hospitalario, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es hemos explorado a profundidad cada una de las disciplinas que intervienen dentro del desarrollo de un proyecto hospitalario y hemos visto la forma de acomodar la herramienta para que solucione los problemas específicos que cada una de estas presenta, ¿no? Entonces, vamos a ir pasando disciplina por disciplina y vamos a ir explicando cuáles fueron las estrategias que empleamos para poder ejecutar el proyecto, siempre desde una perspectiva, si se quiere, innovadora, ¿no? Entonces, el objetivo, por ejemplo, del BIM para arquitectura era utilizar la herramienta para gestionar información sin dejar de lado su potencia gráfica, ¿no? O sea, hay una isometría, en fin, ¿no? Se puede apreciar cómo la herramienta funciona muy bien para exponer, bueno, materiales, acabados, demás, ¿no? Mobiliarios en verdadera dimensión, detalles, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos o empezamos el proyecto teniendo en consideración la forma tradicional en la que se ejecuta un proyecto hospitalario, ¿no? O sea, el proyecto inicia cuando un arquitecto, pues, desarrolla un planteamiento y qué podría aportar la herramienta a ese flujo natural de trabajo, ¿no? Y cómo poder potenciarlo. Nosotros pensamos que el elemento conector entre la especialidad de arquitectura, que es el inicio, y el resto de especialidades, es el room, o sea, el ambiente, el room como herramienta, ¿no? Entonces, el room ofrece una serie de ventajas, ¿no? Pero por sobre todas ellas, lo que ofrece es la posibilidad de intercambiar información con el resto de especialidades, ¿no? O sea, si yo tengo un ambiente y tengo correctamente codificado el ambiente, el room, yo puedo trasladar esa información al resto de especialidades y puedo ubicar dentro del espacio cualquier tipo de desarrollo de punto eléctrico, equipamiento, en fin, ¿no? Entonces,
Para nosotros el punto de partida es utilizar correctamente el room como inicio dentro de la gestión del proyecto, ¿no? Ahora, no solamente consideramos que el room por sí solo es necesario, ¿no? También hay que un poco ahondar sobre las características de los parámetros, ¿no? Y las categorías de los parámetros, ¿no? No quiero ser demasiado técnico con esto, pero hay que saber utilizar los parámetros que nos ofrece Revit, ¿no? Entonces, para nosotros, lo que estamos mostrando en la diapositiva es básicamente una lista o la lista de ambientes que viene en la NTS, y cada ambiente está asociado a un código. Entonces, el CQX1A es la sala de operaciones de cirugía general, eso está tal cual en la norma, pero a partir de ahí tenemos en orden alfabético todos los ambientes que constituyen una UPSS centro quirúrgico, ¿no? Entonces, podríamos en orden alfabético asignar un código que es aleatorio. Nosotros en este caso hemos elegido el CQX-01 para que ese parámetro esté asociado al nombre del ambiente. Entonces, sea el nombre del ambiente o el nombre del room el que va a ayudar a estructurar toda la información dentro de todo el proyecto, ¿no? Entonces, en principio, identificar qué tipos de parámetros ofrece Revit. En este caso, nosotros hemos considerado que el tema de los parámetros globales es el que mejor se nos acomoda, y en nuestra estrategia de trabajo lo que hemos utilizado, lo que hemos hecho es asignar este parámetro global al nombre del ambiente para que pueda yo trasladarlo hacia distintas disciplinas, ¿no? Entonces, esta es una etiqueta, por ejemplo, hemos diseñado una etiqueta que contiene el nombre del ambiente y que contiene el código del ambiente, de manera tal que cuando yo trabaje en otra especialidad, simplemente cargo mi etiqueta y me va a decir en qué ambiente estoy trabajando y cuál es el código de ese ambiente, ¿no? De manera automática. Uno de los objetivos también era hacer el trabajo lo más eficiente posible, que con la menor cantidad de clics y de la forma más automatizable posible, la información pueda ser obtenida y reducir así el margen de error, ¿no? Entonces, ya sabemos que para nosotros el room es el punto de partida dentro de la estructura del proyecto, va a permitir interactuar a las distintas especialidades dentro de un espacio físico. Este room tiene un parámetro global asociado que es el código del ambiente y el nombre del ambiente, ¿no? Ese parámetro yo lo puedo trasladar también a distintas especialidades, ¿no? Ahí hay un detalle de la etiqueta y el ambiente, cómo se vería, ¿no? O sea, sala de operaciones, el código, y yo lo único que he hecho ha sido, al nombre del ambiente le he cargado el código, ¿no? Porque yo sé que CQX-01A es el código que corresponde a sala de operaciones, ¿no? Entonces, ese código es el que me permite a mí trasladar información de manera sencilla, ¿no? Entonces, eso fue el tema de arquitectura. Ahora, equipamiento. Para nosotros, el tema de equipamiento, la especialidad de equipamiento es la especialidad en la cual la herramienta puede brindar la mayor cantidad de facilidades, de opciones, ¿no? En este caso, lo que estamos viendo es o sea, la potencia gráfica de la herramienta, ¿no? Ya decimos, no queremos detenernos ahí, entonces lo que hacemos es colocar etiquetas, ¿no? En azul que identifican son el código de cada uno de los equipos, ¿no? Entonces yo fácilmente podría identificar con esa etiqueta qué equipo estoy viendo, ¿no? Pero no queremos detenernos ahí. Habíamos dicho que hay una potencia gráfica que se expresa, por ejemplo, en este dashboard, pero cómo se produce esa información, ¿no? O sea, cómo gestionamos esa información, cómo gestionamos el cambio que se hace en esa información. Entonces habíamos dicho que tenemos este parámetro global que es el código del ambiente, ¿no? Entonces yo creo un modelo aparte, creo un modelo independiente que se va a llamar equipamiento, vinculo mi proyecto de arquitectura y automáticamente etiqueto todos mis ambientes. Entonces yo lo que voy a tener es un plano de arquitectura vacío, completamente vacío, pero que contiene información que está directamente relacionada al modelo de arquitectura. De manera tal que si en el modelo de arquitectura se hace algún cambio, yo lo único que tengo que hacer es borrar mis etiquetas, volver a vincular mi proyecto de arquitectura y volver a etiquetar.
Y automáticamente en esa etiqueta va a aparecer el nombre del ambiente y el código del ambiente. Y con ese código del ambiente yo voy a poder trabajar el resto de mis equipos, ¿no? Entonces, simplemente yo empiezo a acomodar el equipamiento según el especialista o según lo que determine el arquitecto. Muchas veces en el proyecto de arquitectura ya el equipamiento ha sido propuesto. Y yo puedo, por ejemplo, hablando del tema gráfico, puedo yo distribuir mi planta de arquitectura y con un pequeño filtro, un filtro de color, puedo decir que me muestre en negro la zona negra del proyecto, esa sería la zona negra, la zona gris y la zona blanca que bien había descrito Yanina hace unos minutos. Entonces, yo con un pequeño filtro de color puedo identificar mis ambientes. Pero no solamente hago eso, sino que yo puedo utilizar el mismo filtro, pero para los equipos, y puedo, por ejemplo, utilizar una herramienta visual, la puedo modificar para emplearla como una herramienta de supervisión. Entonces, por ejemplo, si yo he colocado equipos y he agregado correctamente el filtro de color, y este filtro de color me dice que esos equipos pertenecen en la zona negra, y yo veo un equipo, ¿no? En la parte alta, yo veo un equipo negro que se pinta de negro, pero que está en una zona blanca, ahí hay un error, ¿no? Entonces, nuevamente, la herramienta no solamente sirve para que las cosas se vean más bonitas, si utilizamos la herramienta correctamente, es muy potente para realizar trabajos de supervisión o de inspección muy rápidos, ¿no? Porque si yo agrego un filtro de color y tengo un proyecto que puede ser muy extenso, yo tengo una primera herramienta, un primer mecanismo visual de supervisión, ¿no? Entonces, eso queríamos utilizar, utilizamos algunos filtros y, por ejemplo, en esta imagen que yo muestro, lo que estamos viendo es un error que se ha detectado porque el filtro estaba correctamente utilizado, ¿no? Entonces, lo que corresponde es regresar esa camilla a la zona negra, que es donde corresponde, ¿no? Ahora, hablábamos de que la especialidad de equipamiento es la especialidad en la cual la herramienta ofrece un mayor abanico de opciones, ¿no? Entonces, pero todas estas opciones nosotros queríamos explorar esas opciones, pero con un objetivo claro, automatizarlas, ¿no? O sea, queríamos que, obviamente, entre mayor cantidad de iteraciones, mayor probabilidad de que el error aparezca, ¿no? Entonces, queríamos hacer lo más eficiente posible la inserción de parámetros, ¿no? La inserción de información en el elemento tridimensional, ¿no? Entonces empezamos por identificar los equipos, ¿no? Entonces habíamos hablado de que las familias tienen información, el nombre de la familia es información, el tipo de la familia o qué tipo de familia estamos utilizando es información, y que nosotros podemos utilizar los tipos de parámetros como los parámetros globales que habíamos dicho que los estábamos creando en la especialidad de arquitectura, que puede haber sido diseñada en una oficina en la India, pero nosotros nos podemos traer esa información a nuestro modelo de equipamiento que estamos trabajando acá en Perú. Nos traemos esa información, al traerla la vamos a traer tal cual, todos los códigos y toda la información que contienen esos parámetros, y los vamos a utilizar para ingresar esa información en nuestro modelo, ¿no? Entonces, si nosotros organizamos correctamente nuestras familias, lo que vamos a lograr es que el nombre de la familia puede ser el código del equipo. Ya tengo una visualización muy clara de cuál es la forma que tiene el equipo, dimensiones y demás. Yo no necesito que el nombre de la familia sea la descripción del equipo porque lo estoy viendo. Lo que sí necesitaría es que me diga cuál es ese código, ¿no? Y el tipo de la familia podría ser la descripción del equipo, ¿no? O sea, eso sí, que yo quiero que me describa qué es lo que estoy viendo, pero no que el nombre de la familia sea eso. Entonces, yo podría construir una biblioteca entera de familias, todas del equipamiento de salud, que sean, que el nombre de la familia sea el código del equipo. Entonces, puedo tener 500 equipos organizados de esta forma, ¿no? O sea, la organización es importante. De manera tal que cuando yo ingreso una familia o ingreso un equipo nuevo a mi modelo,
automáticamente estoy cargando el código del equipo y estoy cargando el nombre del equipo, no la descripción. Ahora, nosotros tenemos acá una serie de parámetros adicionales que creamos. El tema de la UPSS, bueno, era un parámetro básico, nosotros solamente estábamos manejando una UPSS, así que no hay mucho que hacer al respecto. Pero el nombre del ambiente es un parámetro que está asociado al código, ¿no? Recordar que cuando yo empecé mi proyecto de equipamiento, yo tenía solamente un plano de arquitectura y tenía los nombres de los ambientes con los códigos de los ambientes. O sea, la arquitectura me está diciendo a mí cuál es el código que corresponde a ese ambiente, ¿no? Entonces, si yo tengo mis parámetros globales, yo lo único que hago es ok, estoy poniendo una camilla en el ambiente seco X3 porque la lámina me lo está diciendo. Ok, me cargo la información. Y una vez cargada la información, yo puedo automáticamente tener ambos parámetros. Tengo 4 parámetros ya, tengo el nombre del equipo, tengo la descripción del equipo, el código del equipo, la descripción del equipo, el código del ambiente, que lo traje del parámetro global, y el nombre del ambiente, que es automático, ¿no? O sea, de los 4 parámetros que acabo de ingresar, solamente uno lo ingresé manualmente. Todos los demás fueron automáticos. Ahora, ¿qué otros parámetros puedo ingresar automáticamente? Por ejemplo, hablábamos de los tipos de parámetros, ¿no? Entonces, los parámetros se pueden ingresar de manera automática y un equipo podría tener asignado un parámetro de grupo genérico y ese parámetro es invariable, o sea, es un parámetro de tipo, y ese parámetro lo que va a hacer es asignarle un dato a la familia que es inamovible, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es colocar ese equipo donde sea y ese parámetro simplemente no va a variar. Entonces, tenemos esta tabla a la cual que es, sea, o sea, todos los parámetros que se ven en esa tabla, el único que se ha agregado manualmente era el código del ambiente. Fue el único que se agregó manualmente. Y automáticamente todos los demás parámetros han sido extraídos simplemente colocando el equipo en el lugar que corresponde. El margen de error en la colocación manual de un solo parámetro que me entrega hasta 6 o 7 parámetros de manera automática es mínimo, mínimo. Nosotros hemos desarrollado una serie esta estrategia en particular la hemos desarrollado con un grupo de compañeros y con el ingeniero Almirón, docente del diplomado, y con ese objetivo claro, ¿no? O sea, cómo poder gestionar 5.000, 6.000 equipos con la menor cantidad de clics posibles, ¿no? Entonces hemos llegado a esta conclusión. Hay evidentemente un montón de otras opciones como las tablas clave, ¿no? Los key schedules o otro tipo de herramientas, pero agregando un solo parámetro de manera manual, hemos logrado tener una tabla completamente llena, ¿no? O sea, ya teníamos el UPS, el nivel es un parámetro que se agrega automáticamente. Tenemos el código del ambiente, que fue el parámetro que ingresamos manualmente. Me entrega a mí el nombre del ambiente que está asociado a este parámetro, el código del equipo, viene en la familia, la descripción del equipo es el tipo de la familia, o sea, habíamos hablado de la biblioteca, y el grupo genérico es un parámetro de tipo, o sea, todo automático, todo automático. Si yo necesito poner 5.000 equipos, la lista se llena sola. Y aparte, bueno, evidentemente acá se cuentan los equipos en esta columna, ¿no? En esta columna yo voy agregando un equipo y automáticamente va apareciendo la cuenta, ¿no? O sea, si yo elimino uno, la cuenta también se elimina, es automático. Entonces yo no tengo por qué estar contando manualmente 5.000, 6.000 equipos. Entonces, el margen de error en ese proceso es altísimo, ¿no? Entonces, por el contrario, la herramienta nos permite una serie de opciones que automatizan este proceso y que lo hacen solamente, ya decía, con ingresar un parámetro de manera manual. Entonces, eso es lo que hemos conseguido. Además, podemos ingresar otro tipo de parámetros como sí, no, para los que tienen, por ejemplo, agua blanda o energía estabilizada, y son checks que se van agregando a la familia, y eso también se hace de manera automática y con el margen de error mínimo, ¿no? Ahora, en instalaciones eléctricas. Para instalaciones eléctricas hay que entender cómo funciona la herramienta en dos partes. Ese es un error que hemos visto muy común.
Nosotros hay que entender que la herramienta propone la solución en 2D, una serie de, Revit tiene una serie de herramientas para solucionar el proyecto en 2D, que son los wires, por ejemplo. Los wires no solamente son líneas, sino que lo que hacen es crear sistemas eléctricos que permiten luego hacer los cálculos eléctricos. Eso lo voy a mencionar muy rápido, pero es importante entender que no podemos partir, no podemos cometer este error, ¿no? No podemos wire versus conduit, o sea, no podemos pretender que un tubo signifique lo mismo que un wire, ¿no? Que es lo que comúnmente se hace, ¿no? O sea, constructivamente hablando, por un tubo no solamente pasa un circuito, ¿no? Entonces, la herramienta, el Revit, entiende eso y lo que hace es brinda dos soluciones, ¿no? Una solución 2D, que son los wires, los sistemas, en fin, y una solución tridimensional, que son los conduits, las cajas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de modelamiento, cuando hablamos de modelar elementos tridimensionales, nosotros podemos llegar a ese nivel de detalle, ¿no? O sea, podríamos, como lo muestra la gráfica, cuantificar la cantidad de conectores. O sea, yo puedo saber exactamente la cantidad de conectores que hay en un sistema eléctrico de un hospital, ¿no? O sea, a ese grado de precisión, si yo utilizo la herramienta correctamente, puedo llegar a ese grado de precisión, ¿no? O sea, imagínense estar en la capacidad de decir cuántos conectores eléctricos se van a utilizar, ¿no? Entonces, hay que seguir algún criterio de constructividad. Estas familias, por ejemplo, esas son las cajas, ¿no? Son cajas de 4x2 de PVC, ¿no? Tienen todas las características de una caja física real, ¿no? Son modeladas por su fabricante, que es Papco en este caso, y poseen características, ya digo, que asemejan exactamente a lo que uno ve en la realidad, ¿no? En cuanto a dimensiones, en cuanto a materialidad y demás, ¿no? Capacidad, por ejemplo, ahí vemos como tres tubos llegan a una caja sin ningún problema, el sistema está conectado, las curvas se representan en verdadera dimensión, o sea, yo no tengo por qué imaginar o por qué cambiar una curva eléctrica por un codo de PVC. Eso es absurdo, pero se ve mucho en los proyectos, actualmente cómo se manejan los proyectos, porque lo que está haciendo el coordinador BIM o el gestor BIM de este tipo de proyectos es simplemente salvarse del problema de la detección de interferencias, ¿no? Y no se da cuenta que que un modelo tridimensional es una representación digital de un elemento físico, ¿no? Entonces, yo no puedo utilizar un codo de agua en una tubería eléctrica, ¿no? En una curva eléctrica, o sea, eso no es real. Entonces, si no es real y yo no lo puedo modelar, simplemente no lo voy a poder construir o lo voy a construir mal, o el modelo no me va a servir para absolutamente nada, ¿no? Porque no estoy yo digitalizando correctamente el elemento, ¿no? Entonces, ya decía, este nivel de detalle puede ser fácilmente obtenido, pero no solamente con un afán de hacer una representación tridimensional, sino que esa información me sirve a mí para cuantificar, ¿no? O sea, yo puedo saber, ya digo, ¿no? Cuántas cajas hay, cuántas curvas y demás. Eso a mí me permite reducir el margen de error en la elaboración de un presupuesto y más fuera que se hace automáticamente, ¿no? Comunicaciones. Acá había un tema bien interesante, esto lo vimos con el ingeniero Rocafuerte. Él lo que buscaba, por ejemplo, era, ok, cuáles son las potencias gráficas de la herramienta, ¿no? O sea, a mí me gusta representar tridimensionalmente todo, ¿no? O sea, eso es lo que yo estoy buscando como solución, ¿no? Porque a mí, yo quiero mostrar a mis proveedores o a las personas que ejecutan el proyecto cómo se desarrolla cada parte del proyecto, ¿no? Y lo estamos viendo acá, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver una caja de 4x4 con una tapa Gantt y con una placa, que es como físicamente se instala un punto de data, ¿no? Y el faceplate con el RJ45, el jack, ¿no? Entonces, o sea, físicamente nosotros podemos representar lo que vamos a construir y tenemos herramientas en este momento, elementos o modelos producidos por el fabricante que representan fielmente lo que sucede en la realidad. Entonces el objetivo era mostrarle al ingeniero Rocafuerte que se puede lograr este nivel de detalle, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos cómo llega una tubería, una curva, llega bandeja, aparece una caja, aparece una caja de 4x4 y esa es la manera en la que se representa una instalación eléctrica como la que tenemos acá o una instalación de data, ¿no?
Ahora, pero queríamos ir más allá, como les comentaba, ¿no? O sea, queríamos ir más allá. ¿Qué cosas más podemos extraer de la herramienta? Entonces hablamos de la coordinación, ¿no? Hablábamos de cómo es que en la ponencia de ayer, cómo es que si yo selecciono correctamente las categorías para ser empleadas en mis familias, que eso lo hemos visto muy seguido, todos los modelos de hospitales que llegaron a nuestro poder y que tuvimos la oportunidad de revisar, tenían el mismo problema, que todos sus elementos estaban en la misma categoría de la familia. Eso es un error, o no necesariamente un error, pero sí te estás privando de utilizar otras opciones, ¿no? Como esta de coordinación, ¿no? Si yo he categorizado correctamente la familia y sé que un punto de data es un elemento, pertenece a una categoría como data devices, yo puedo coordinar con ese elemento, ¿no? O sea, puedo utilizar ese elemento para traerlo a mi proyecto de comunicación porque de repente el equipador me colocó un reloj de pared y yo sé que ese reloj de pared necesita un punto de data, pero yo no necesito el reloj de pared, yo lo que necesito es el punto de data. Entonces lo que hago es me traigo el reloj de pared, pero en mi proyecto de comunicaciones lo cambio por un punto de data, ¿no? Entonces cada vez que hay alguna modificación en ese reloj de pared, lo que va a hacer es me va a saltar una alarma en mi punto de data, ¿no? Entonces, yo lo que voy a ver es esto, bueno, ahí no se puede apreciar muy bien, pero estos son los relojes, hay dos relojes ahí, transparentes, pero en mi proyecto de comunicaciones yo tengo dos puntos de data, ¿no? Tengo dos puntos de data con sus conectores, sus cajas de 4x4, en fin, ¿no? Entonces, tengo todo el elemento representado correctamente, pero he sumado una potencia más, ¿no? O sea, he sumado la posibilidad de coordinar entre especialidades y que si el equipador movió algo y no me avisó, no me mandó un WhatsApp, no me mandó un correo, no me llamó por teléfono, simplemente movió el reloj 10 centímetros, yo en mi modelo de comunicaciones tengo una alerta que me dice, oye, este reloj lo han movido. ¿No? Entonces, esa es la potencia que queremos incorporar y esto es un poco el plus que le queríamos dar al tema del uso de la herramienta, ¿no? Para mecánicas no vamos a ahondar mucho en el tema porque el tema de mecánicas está bastante extendido, bastante bien estudiado y bastante bien trabajado, ¿no? Hay muy poco que ofrecer, hay el tema de los spaces, la correcta introducción de información, todo esto está ya bien estudiado. El tema de gases también era un tema de manejo de tuberías, soluciones de enrutamiento, en fin, ¿no? Había muy poco ahí también que explorar. Vamos a cerrar con sanitarias, porque era un tema bastante interesante. Encontramos un área de oportunidad, de mejora importante, extenso. Y lo trabajamos con el ingeniero López, que nos ayudó un poco a desarrollar esa estrategia. Lo que queríamos era utilizar estrategias de coordinación, pero también calcular el diámetro de las tuberías. ¿Se puede calcular el diámetro de la tubería? O sea, el Revit me puede decir cuál es el diámetro de la tubería en toda mi red una vez que yo la tengo conectada. La respuesta es sí, pero hay que hacer un pequeño hack ahí, un pequeño truco. Primero habíamos visto lo de la coordinación, ¿no? O sea, es importante traernos elementos, vincular nuestros elementos de nuestra especialidad sanitaria, de nuestro modelo sanitario con el proyecto de arquitectura, ¿no? Porque al final la arquitectura es el primero que hace alguna modificación o de repente el estructural le trajo un problema, tiene que mover un inodoro, nunca nos avisó, en fin, pero si el modelo se modifica, yo automáticamente recibo una alerta en mi modelo, pero yo no necesito traerme el inodoro, o sea, yo no necesito traerme las características físicas del inodoro, yo lo que necesito saber es la salida de agua fría para el inodoro, la salida de desagüe y dónde están ubicados, o si es una ducha, la salida de agua fría, agua caliente y en fin. Entonces, es importante entender que una vez las categorías han sido, lo que vimos en comunicaciones, ¿no? Las categorías han sido correctamente utilizadas, yo puedo traer mi propio modelo de sanitarias con dos salidas de agua, agua fría, agua caliente y una salida de desagüe. Yo no necesito cargar mi modelo de sanitarias con información que simplemente no me interesa, ¿no? Entonces eso fue lo primero. Entonces acá lo que muestra la lámina es una familia sanitaria sencilla que nosotros desarrollamos, ¿no? Que básicamente es un punto de agua que tiene información de fixture units, o sea que son las unidades de descarga,
el diámetro de la tubería, si es agua fría, agua caliente, y la salida de desagüe, que es de 4 pulgadas. Yo necesito esa información en mi modelo sanitario. No necesito tener el inodoro y tal. Yo lo que necesito es la información sanitaria porque yo estoy desarrollando un proyecto sanitario. Entonces, una vez que tengo todo eso, esta es la familia, ¿no? O sea, son dos puntos, 3 puntos, ¿no? O sea, los 2 puntos de agua y la salida de esa agua, o sea, son elementos bastante sencillos, bastante básicos, pero que contienen la información que yo voy a utilizar para el cálculo. Puedo utilizar esta herramienta que es el inspector de sistema, que lo que me va a entregar es la ruta crítica, ¿no? O sea, cuál es la ruta crítica desde el punto más lejano desde la cometida de agua. Esto es muy potente, pero igual era insuficiente, ¿no? Acá se puede ver la herramienta que queríamos utilizar, el dimensionamiento de tubería. El ingeniero López lo comentó, si la herramienta puede dimensionar tubería, va a ser un golazo. Y empezamos a explorar al respecto. Empezamos a ver cómo podíamos hacer para utilizar la herramienta para el dimensionamiento de tuberías. Y lo que encontramos era que, bueno, estos parámetros son sencillos, o sea, este no era el problema, simplemente se colocaba la velocidad y se procedía a calcular. El problema estaba acá, ¿no? El problema era que el Revit utiliza una norma internacional cuando nosotros en realidad utilizamos otra. Y lo que hicimos fue tomamos contacto con un compañero a través de la ingeniera Eduardo, que ha logrado hackear esto y ha ingresado la norma peruana y la norma boliviana para poder hacer el dimensionamiento de tuberías. Vamos a hacer la prueba en las próximas semanas y vamos a poder determinar con precisión si es que el sistema, si es que la herramienta permite hacer eso, ¿no? Pero eso el compañero ha hackeado un poco el Revit, ha agregado esta información y ha logrado potenciar la herramienta, o por lo menos acomodar las necesidades locales, ¿no? Entonces, esa ha sido un poco la exploración y si tienen alguna duda o consulta, estamos a disposición. Muchas gracias. Buenos días. Muy interesante, chicos, el trabajo de todo el grupo 8. La estructura de la presentación, como bien lo mencionaron, tiene dos partes marcadas. Cerramos con la parte BIM, con el uso de la metodología y cada una de las herramientas. Eh, Tengo dos preguntas para ustedes. La primera enfocada al proceso de diseño. Lo repetíamos ayer al inicio del diplomado. Este es un proceso integrado para diseñar algo funcional y colaborativamente. Lo colaborativo, como bien lo ha explicado el arquitecto Juan Carlos, tiene mucha potencialidad al utilizar la metodología BIM y el Revit como una herramienta como software. Pero el primer paso para que podamos tener ese diseño funcional es una planificación del recurso físico. Y en esa parte quisiera, de repente con la arquitecta, mencionarme dos aspectos concretos que ustedes consideran que la metodología planteada en su presentación, pero que no se está aplicando como se debe en los proyectos hospitalarios, principalmente del sector público. ¿Y cuál a su consideración creen que debería ser la propuesta o las sugerencias para que de una vez por todas no tengamos grandes hospitales, pero como elefantes blancos, que no responden a la necesidad o la funcionalidad del servicio? Esa sería la primera. Y la segunda, para el arquitecto Juan Carlos, sería, ¿qué experiencia consideras tú que del trabajo grupal podrían ustedes llevarse a nivel de lo que sería la coordinación de las especialidades, la coordinación de la arquitectura para ese modelo federado final que están presentando ustedes? Gracias. Bueno, para responder la pregunta, lo primero, si bien es cierto a nivel nacional, se tiene bastantes proyectos que se tienen como elefantes blancos, si bien es cierto no están puestos en marcha, bien es cierto que
para esta parte del diplomado y entender primero es tener el concepto base, la organización y o la planificación de todo lo que conlleva diseñar un proyecto en sí, ¿no? Desde un anteproyecto base que va de la mano quizás con el usuario, la parte usuaria, en este caso parte del equipo, por ejemplo, de gestión de un hospital, que es lo que ya, por ejemplo, quisiera desarrollar, y posterior a ello, ir desarrollando con ellos de la mano, porque al final ellos son los usuarios inmediatos a hacer uso de este complejo, y una vez culminado, digamos, todo este proceso, desarrollar a un nivel de proyecto. He tenido la, digamos, participación para ir enfocándonos, porque no todos somos perfectos. Hay una parte que es de diseño y una parte de, digamos, de prueba y error hasta llegar a algo bien consolidado y no solo basarnos quizás en la NTS, ¿no? Muchos de estos proyectos, muchas de estas proyectos que están en base a estas normas, tanto la 113, desde establecimientos de salud de primer nivel, segundo nivel, de la 110, hasta establecimientos de salud de tercer nivel, están con estas normas que ya están prácticamente obsoletas. Entonces, es ir trabajando de la mano para llevar ambientes complejos que cumplan no solamente con estas NTS, sino que se busque un plus tanto para el tema de los especialistas y que a su vez estos se puedan manejar y usar de una manera óptima. Por ejemplo, en el proyecto o para el planteamiento de las salas de operaciones, tuvimos salas de operaciones de 42 metros cuadrados. Entonces, si bien es cierto, la NTS te pide un mínimo necesario de 36 metros, pero esa optimización, esa coordinación, tanto con los especialistas, con el equipador, electromecánico, hacen que su ambiente sea mucho más grande, digamos, en la proporción. Pero no es que solamente sea grande, sino a su vez es funcional. Entonces, lo que se busca, o estos elefantes blancos, es que más allá de eso, es que estos ambientes que vayamos a usar como usuarios, como pacientes, sean funcionales. Una vez que nosotros logremos eso, posterior a ello, vamos a tener hospitales que cumplan esa necesidad y, a la entrega de esos ya puedan ser usados por los usuarios, por los pacientes y por las mismas autoridades, ¿no? La pregunta era si qué se podía replicar, ¿no? De la experiencia del diplomado. Eh, Este es un trabajo evidentemente académico. Nos tomamos una serie de licencias que solo este tipo de ejercicio permiten, ¿no? En la realidad, y ese es un diagnóstico personal, pero que creo que la mayoría comparte, el problema de la coordinación es el problema más álgido en el desarrollo de un proyecto, ¿no? O sea, hay tanta información se produce que es muy difícil coordinarla, ¿no? O sea, es muy difícil la interacción entre especialidades, ¿no? ¿Qué ofrece el BIM como metodología, ¿no? Más allá del Revit como herramienta en específico? ¿Qué ofrece la metodología? Ofrece la posibilidad de visualizar, ¿no? el desarrollo de una especialidad antes de haberla construido, ¿no? Entonces, a partir de ahí, teniendo ese como caballito de batalla, si se quiere, muchas veces este beneficio opaca a los demás, ¿no? O sea, nos enamoramos de la imagen, nos enamoramos del 3D, nos enamoramos de los colores, nos enamoramos de cómo se ve el elemento, de las sombras, las luces, de la visualización y demás, y nos olvidamos de lo más importante, que es cómo se gestiona la información que ese elemento está produciendo. Y por encima de eso, cómo hacemos de esa gestión lo más eficiente posible. Porque si estuviéramos construyendo una casa, bueno, pues nos podemos dar el lujo de repente de olvidarnos de algún parámetro, de confundir cierta información, porque la agregamos de manera manual o utilizamos un cuadro de Excel que llenó un fulano de tal y queremos ingresarla manualmente en el modelo. Pero cuando se gestionan miles de equipos, varias especialidades, varios especialistas, cada uno con su propia forma de trabajo, con su propia forma de entender el proyecto, nos enfrentamos a una dificultad mayúscula, ¿no? Entonces, ¿qué creo yo que se puede rescatar de esta propuesta académica? Creo yo que hemos hecho hincapié en la parte menos sexy de la metodología, ¿no?
hemos querido mostrar lo que no se muestra muy comúnmente, ¿no? O sea, que es cómo gestionar información de manera eficiente, ¿no? Hemos querido poner a un costado, sacar el foco de lo bonito que se ve, de lo interesante que se ve la detección de interferencias, ¿no? Que hay varios ejercicios que se han hecho al respecto que muestran cómo detectar interferencias y demás, para concentrarnos en lo que no se ve, ¿no? Que es cómo gestionar un volumen de información importante de la forma más eficiente posible. Yo me quedaría con ese concepto, esa fue nuestra hipótesis de trabajo. Con esa hipótesis arrancamos el segundo semestre del año. Queríamos explorar y explotar la herramienta justamente para poder solucionar el dolor de cada uno de los docentes, que es especialista justamente en cada una de las áreas. Nos reuníamos con ellos, conversábamos horas para que nos transmitan su experiencia, porque ninguna herramienta va a suplir la experiencia de un profesional, ninguna, pero sí la va a nutrir, ¿no? Entonces queríamos, a partir de estas reuniones, de estas mini sesiones AIS que teníamos, ver hasta dónde podíamos estirar la herramienta. Y en la última disciplina, en las instalaciones sanitarias, nos encontramos con una barrera que parecía insalvable, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos? El Revit lo que nos ofrece es la posibilidad de calcular el diámetro de una tubería, pero sin embargo lo hace utilizando norma americana. ¿Se puede mejorar? ¿Se puede cambiar? Y la respuesta era sí, sí se podía. Había un compañero en la uni, que seguramente ahora trabaja en la NASA, no lo sé, que logró hackear el Revit y logró ingresar norma peruana para el cálculo del diámetro de la tubería. Entonces, dentro de muy poco vamos a poder exponer cómo se hace para realmente tener esta parte de la herramienta que no se utilizaba o que se mal utilizaba, cómo la vamos a poder incorporar en un flujo de trabajo para resolver una especialidad sanitaria. Entonces, eso me queda a mí como experiencia, ¿no? Después de haber desarrollado el trabajo. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Janina. Muy bien, continuando con el programa, vamos a tener la charla técnica del equipador Drager, ¿no? Entiendo que no solo es equipador, también tienen otras líneas y los dejo con el ingeniero Oscar Fernández. Adelante, Oscar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bueno, mi nombre es Oscar Fernández, gerente de la línea de infraestructura en la empresa Drager, subsidiaria Perú, ¿no? Bueno, primero agradecer, digamos, la invitación al evento, ¿no? Que, bueno, en este caso vamos a estar enfocados en lo que son las acreditaciones internacionales o los puntos principales a utilizar en las áreas críticas. Como áreas críticas, principalmente en las áreas de UCI neonatal, ¿no? Es un área que dentro de los proyectos, ¿no? Es un área, ¿cómo se puede decir? Minimizada, ¿no? Y no debería ser así. ¿Por qué? Porque, digamos, un bebé o un neonato es fundamental para ser, digamos, en el futuro una persona. Y por ende, no podemos, digamos, limitarlo, ¿no? En comparación de un paciente pediátrico o un paciente adulto, donde digamos, si ustedes, bueno, la gran mayoría ha visto los diseños de los hospitales, le ponen a cada paciente pediátrico o adulto en un box o en un cuarto. Pero en los pacientes neonatales, ¿cómo los colocan? Generalmente, en los nuevos diseños. Ponen un espacio y ponen para 4 o 5 pacientes neonatos, ¿no? Y creo que ese es digamos, un error. Ya lo vamos a ver más adelante. En este caso, vamos a enfocarnos en 4 puntos. La realidad que estamos viviendo en hospitales,
¿no? El segundo punto, ¿qué brindamos nosotros como Dragger, ¿no? Para poder, digamos, apoyarlos a lo que son ustedes, ingenieros, arquitectos, ¿no? Personal también de salud. Tercero, ¿no? Las soluciones que tenemos en conjunto, ¿no? Y cuarto también, dentro de Dragger también presentamos diferentes proyectos educacionales, ¿no? Para, digamos, la parte, digamos, investigación, ¿no? La parte, digamos, de las tesis, porque también tenemos, digamos, un tema educacional dentro de la empresa, ¿no? Para, digamos, los practicantes de diferentes carreras. Primer punto, realidad de hospitales. Un contexto general, ¿no? Vamos a decirlo, ¿no? Generalmente sabemos que somos, digamos, la sexta mayor economía a nivel de Sudamérica, ¿no? Tenemos un tema de habitantes de 32.700, ¿no? Estos datos, más que todo, son sacados de informaciones del INEI, ¿no? De año 2020. Últimamente, 2023, todavía no lo tenemos, pero se está haciendo un promedio, digamos, también en el tema, como ven las gráficas, ¿no? El tema, digamos, proyectada. El tema de infraestructura, lo que tenemos a nivel privado y a nivel público. Nivel público, ¿qué se puede decir? Nivel nuevos hospitales, nivel de salud, nivel MINSA, ¿no? Cómo está repartido entre, digamos, la sala de operaciones, las UCIs y las UCI-NEO. Como ven en el cuadro, generalmente UCI-NEO son la parte mínima, ¿no? Como le digo, ya va un primer punto, que tenemos un déficit. ¿Qué brindamos como Dragger? Dentro del sistema de Dragger, ¿no? Se brinda un sistema de monitorización, pero no es un sistema de monitorización que uno dice conecto, un sensor, ¿no? Y listo, ¿no? Ya tengo, digamos, una medida. No, lo que nosotros queremos llevar es, digamos, a una integración de data, ¿no? A una integración que tú puedas verlo en tiempo real, internamente, dentro del paciente, dentro, digamos, del personal asistencial, pero también remotamente, para que lo puedan analizar, ¿no? Y tiene que ser una data encriptada, porque no puede ser que cualquiera poder, digamos, tener una información de un paciente A a un paciente B, ¿no? No se puede, digamos, tener. Y eso, digamos, es una ciberseguridad que brinda Dragger, ¿no? En los sistemas y en los servidores que nosotros tenemos, ¿no? Como ustedes pueden ver, ¿no? El sistema de monitorización Infinity, ¿no? Una central, ¿no? El tema de digitalización, pero más que todo, como ustedes ven en la parte inferior, más que todo, tenemos que tener un sistema o un servicio de digitalización, ¿no? ¿Quién lo hace ese seguimiento? ¿Para qué me sirve, digamos, estas herramientas? Tenemos dos herramientas principales, que son el Mobile Patient Watch, que es lo que le digo, la información remota, ¿no? Y el Alarm History Analytics, ¿no? Que es la gestión de alarmas que tienen. Porque en una UCI, si han estado dentro de los hospitales junto con el usuario, las alarmas son muy importantes, el saber analizarlas, el saber ver las tendencias. ¿Por qué? Porque eso es el tema de recuperación del paciente, ¿no? Y por eso, digamos, tenemos esos dos plus. Es una de las soluciones que presentamos. Otro tema de soluciones que presentamos dentro de las UCI neonatales, ¿no? Es un sistema que creo que la gran mayoría le interesaría, un sistema de arquitectura hospitalaria. ¿Por qué? Tenemos el sistema de arquitectura, sea de techo o de pared, ¿no? Y valga, digamos, la importancia aquí, dentro de una UCI es muy importante que ese sistema de arquitectura diferencie, ¿no? El área húmeda del área seca. ¿Por qué? Porque yo, digamos, en la parte donde estoy, digamos, el doctor sacando la data, sacando la información del paciente, no voy a tener, digamos, haciendo aspiración o haciendo, digamos, usando la bomba de difusión las líneas, ¿no? Porque ya estoy, digamos, teniendo un tema de infección cruzada. Yo necesito separar. Por ende, si el incubador está en el medio, como ustedes pueden ver, se necesita tener dos estaciones. Ahí es un previo que se muestra en la imagen, pero necesitas tener dos estaciones. Un cuerpo para el tema de área seca y un cuerpo para área húmeda, para poder tener, digamos, la limpieza dentro del ambiente, ¿no? Uno puede decir, pero ingeniero, yo puedo tener de un solo cuerpo, atender, como ustedes ven, en ese cuerpo vertical, yo puedo atender dos pacientes, paciente A y paciente B.
Pero ¿qué pasaría si yo dentro de la cajonera, porque a veces pasa, combinan los medicamentos? Un turno A o turno de la mañana, puso en la parte superior paciente A y el cajón inferior paciente B. Pero el turno B y turno C o turno tarde, turno noche no lo conoce. Entonces ahí ya estoy combinando medicamentos, que por ende va a causar un daño al neonato. Entonces es muy importante poder separar esas dos, ¿no? Y tenemos, digamos, diferentes tipos de soluciones, sea de techo o de pared, ¿no? También lámpara de examinación y también, digamos, el tema de indicadores de ruido, que bueno, dentro del stand lo podemos mostrar y detallar. Otro importante centrado, ¿no?, en el paciente neonato es la incubadora. Necesitamos que sea una incubadora híbrida. ¿A qué le digo híbrida? Que sea cerrada y abierta al mismo tiempo. Para poder hacer los diferentes procesos. ¿Para qué? Como ustedes pueden ver, ¿no?, tener estas características principales que tenemos nosotros, que es el tema de reducir el estrés de ruido en el bebé. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las paredes tienen que estar acondicionadas, ¿no? Tiene que ser digamos, una pared, digamos, rígida, ¿no? Y, digamos, de un buen espesor. Segundo, ¿no? Poder, digamos, mejorar la termorregulación. Sea abierta o cerrada, no puedo perder el tema de temperatura, ¿no? Tengo que, digamos, estabilizar. Segundo, como le dije, mantener la temperatura estable en cualquier momento, ¿no? Como le dije, sea abierta o cerrada, como puede ser este modelo, presentarlo. ¿Qué cosa? Tener fácil acceso al bebé, sea por el lado izquierdo, derecho o a los pies, para poder, digamos, atender al bebé, ¿no? Las enfermeras, mientras que el doctor está analizando los datos. El otro punto, que sea fácil comprensión, para poder, digamos, integrar a los padres. ¿Por qué es importante el tema de padres? Porque, digamos, cuando un bebé está en el tema de una UCI, que es lo más grave, necesita mucho de la madre. Y para ese caso necesita tener, digamos, uno de los métodos es el método canguro, que es el estar acompañando la madre al neonato. Pero como les volví a decir al inicio, ¿qué significa cuando el área es muy pequeña? ¿Ustedes creen que puedan entrar todas las madres en 4 o 5 puestos? Aparte de la incubadora, aparte del ventilador y la madre encima. Por eso que eso del área se debe, digamos, ser una revolución y poder cambiar los diseños. Porque una nota es mucho más importante en esta fase de luz, de ruido, ¿no?, y atenciones ventilatorias. Otro tipo también que tenemos como solución, y lo estamos presentando, es el sistema ventilatorio que tenemos, ¿no? Y bueno, como pueden observar, tiene diferentes metodologías, ¿no?, para poder ver. Se puede tener el ventilador incluso con el sistema de batería, sistema de aire integrado, ¿no? Y además se puede conectar con el sistema de monitorización. ¿Para qué? Para poder mandar esa información ventilatoria e información de signos vitales a un servidor, que es lo que se desea. Todo integrado. Como le digo en este punto, en nuestra visión de futuro de los cuidados intensivos, que todos los dispositivos estén conectados, ¿no? Para poder interactuar, poder tener nuevas aplicaciones y nuevos diagnósticos seguros y que estén protegidos. El tema de data. Ya vimos diferentes imágenes, ¿no?, de cuerpos o estativas. En este tipo es un tema de pared, una unidad de suministro de pared, ¿no?, vertical. Este sistema más que todo también se puede acondicionar, ¿no?, para pequeños espacios. Por ejemplo, este sistema que ustedes ven, de ancho nomás, son 24 centímetros que se tiene, de alto es 1,5 metros. Y yo puedo acondicionar, configurar diferentes tipos de tomas. Porque si yo le pongo un tipo horizontal, no tengo esa flexibilidad de poner mayores tomas o poner accesorios, como son bandejas, cajoneras o soportes de monitor en fusión, ¿no? Y como lo que se quiere es toda esta data integrarlo, como pueden verlo, ¿no? ¿Qué soluciones o principales tenemos, ¿no?, para poder, digamos, apoyar o también, como se dice, base instalada, ¿no? Para poder tener, digamos, un tema de base instalada, ¿no?, de Dragger, lo primero que hacemos es un análisis en la entidad, ver qué es lo que necesitan. Porque no es solamente, disculpen, no es solamente, ¿no?, ir y, por así decirlo, ofrecer uno u otro equipo. Se tiene que analizar
y ver con el usuario, ¿no? Que son los médicos y enfermeras, ¿no? ¿Cuál es la solución idónea? Y a la vez, arquitectura. Cuando es, digamos, un hospital ya hecho, cuando es un hospital nuevo, ¿no? Debemos hacer participar a ellos mismos. A veces nosotros como ingenieros y arquitectos hacemos el diseño, ¿no? Y por experiencia está bien, pero también es bueno que, digamos, esté, digamos, algún médico experimentado o quien va a pertenecer a la entidad, el director médico o los diferentes tipos de jefes, porque generalmente un nuevo hospital es porque está reemplazando a otro existente, ¿no? Pero ¿cuántas veces ha pasado de que ya hacemos el nuevo hospital, se diseña, pero han llamado al usuario, han integrado a los médicos, han integrado al personal de enfermería, ¿no? Ese es uno de los datos fundamentales que tenemos que tener, porque uno como diseñador, ¿no? Lo puede realizar, pero después que nosotros, digamos, terminemos la instalación, el usuario es lo que va a tener ahí, y él es el que le va a dar el mayor feedback, que le va a decir si es útil esa configuración, si es útil ese sistema arquitectónico, si es útil esos equipamientos, ¿no? Por eso necesitamos saber para evitar el tema de mortalidad. En este caso, mortalidad neonatal. Esto, como le dije al inicio, estos son los sistemas, digamos, de arquitectura que podemos tener, ¿no? Sea de pared, ¿no? O de techo. Y como ustedes ven en la parte inferior, son, digamos, dos cuerpos. Y aquí me están separando los dos. Como ustedes ven, a la parte de mi izquierda, por así decirlo, ¿no? Está el sistema de data y a la parte derecha está el sistema húmedo, con la bomba de difusión. Y como ven, está la madre, porque la madre es una parte principal en el neonato. Y ustedes pueden observar cuánto es más o menos, digamos, estimado el área, ¿no? No es un área pequeña, ¿no? Son todos los equipos que yo tengo que introducir. No solamente el tema arquitectónico, sino el tema ventilatorio, las incubadoras, ¿no? El sistema de monitorización, la madre, para, digamos, hacer el modo canguro, el cual se va a detallar en el siguiente slide. ¿Por qué es importante? Porque es importante, como le dije, la terapia canguro, ¿no? Para poder hacer, digamos, desarrollar, digamos, al neonato, ¿no? Para poder reducir, digamos, el tema de los riesgos. Siempre tiene que estar acompañado y es un factor que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en ese diseño, ustedes pueden observar, ¿ustedes creen que puede hacer, digamos, una madre terapia canguro en esa imagen? Donde están todas las incubadoras juntas. Mínimo. Digamos, solo entraría una madre digamos, generaría una oposición en el flujo, digamos, en el flujo de las enfermeras y doctores. Entonces, ¿el diseño fue adecuado? Tenemos que tener en cuenta eso. Son neonatos que vamos a atender. Son las incubadoras, los demás equipos. Y eso que hoy, si ustedes pueden observar, están solamente las incubadoras y el sistema de monitoreo en la parte superior. Si introducimos un ventilador a cualquier posición de la incubadora, en cualquier posición, ya va a generar, digamos, un obstáculo. Entonces, debemos tener en cuenta eso. ¿Para cuántas, esa UCI neonatal, para cuántas incubadoras está estimado? Porque, digamos, según norma, ¿qué les dice? Dice para 5 puestos y 1 aislados. Si mal no me equivoco, ya me corregirán. Pero la realidad es otra. ¿Cuántos puestos hay ahí? Por lo menos 8, 9. Entonces, tenemos que ver, digamos, qué dice norma y qué criterio tiende el hospital a crecer en poner incubadoras. En ese departamento, en ese lugar, en esa provincia, en esa región, ¿cuánto afecto tiene, digamos, el tema neonatal? ¿Qué riesgo tiene? ¿Cuántas incubadoras se utilizan? ¿No? Tenemos que tener en cuenta eso. No ser, digamos, solamente cerrarnos en lo que dice el papel y no tener un criterio. Tenemos que tener criterio personal y criterio del entorno, de la realidad. Si es necesario tener más incubadoras, si es necesario una UCI neo, si es necesario tener un ambiente para crecer, tenemos que tener ese punto. ¿Qué más tenemos, digamos, o estamos acorde nosotros? Nosotros estamos desde la parte del nacimiento, ¿no? Que son dentro de sala de operaciones o sala de partos. En la parte intrahospitalaria, que son la transferencia, y en las UCIs en los diferentes niveles. ¿Dónde estamos con los diferentes portafolios que tenemos y podemos ayudar y brindar? Nosotros ahorita, por ejemplo, en el stand, estamos brindando como una simulación de una UCI, de un puesto
de UCI Neo. Y ya se dan cuenta cuánto estamos, digamos, necesitando de espacio. Y eso que nos faltan 2, 3 equipos más que no hemos podido traer. Por eso digo, ténganle mucho a ese punto un criterio mayor. Dentro de los problemas que tenemos también es el transporte. Porque nosotros, digamos, también necesitamos transportar dentro del hospital las incubadoras. Felizmente, que la incubadora que nosotros estamos brindando ahora es híbrida. Se convierte, digamos, de cerrada a abierta. O sea, puede entrar a una sala de operaciones junto con el sistema ventilatorio. Tenemos un accesorio, como ustedes ven, que ya forma todo un bloque para poder transportarlo, ¿no? Y no estar con el riesgo de que el paciente se me desconecte, que el ventilador, el corrugado no es lo suficientemente largo. Ya tenemos una solución. Y dentro de los puntos o decálogos que tenemos como nosotros, como Drager, y que son asociadas, digamos, a los puntos de las diferentes acreditaciones como la Young Commission, ¿no? Es tener las competencias, tener los objetivos, ¿para qué? Saber digamos, del área, saber de la realidad del hospital, ¿no? ¿Para qué? Para poder, digamos, nosotros ser su apoyo o su especialista en áreas críticas, ¿no? Y como resultado, ¿qué cosa? Tener una protección ventilatoria, manejar el sistema de alarmas y distribución, tener una visión remota, ¿no? Y además, como le dije al inicio, poder brindarle una seguridad o una ciberseguridad en la protección de datos. Por ejemplo, acá, bueno, estoy mostrando un video, ¿no? No sé si algunos han visto, algunos lo conocen, ¿no? Del nuevo hospital de policía que se construyó. Nosotros estamos ahí, ¿no? Con los diferentes portafolios en ventilación, ¿no? En parte de máquina anestesia, ¿no? Y también en el sistema arquitectónico, en el sistema de columnas, que en el hospital, por ejemplo, en las UCIs, los separaron, ¿no? Y respetaron el sistema de UCIs área húmeda a área seca. Por eso que tienen 2 sistemas de cuerpos. Ahorita se va a mostrar en el video, voy a hacer un alto, ¿no? Para poder protegerlos. Estas son las áreas más que todo de imágenes, ¿no? Y también una experiencia propia fue que en este caso, en el diseño que se hizo en la UCI neonatal, ¿no? Eh, el plan original hacía que yo no pueda, digamos, pasar a una pared donde estaban los coches de paro. Por ende, se les sugirió a los ingenieros, ¿no? Que puedan girar la columna doble, ¿no? 90 grados para que pueda realizarse un pase a la pared del fondo y poder, digamos, manejar también a los neonatos, ¿no? Y las enfermeras puedan trabajarlo en las diferentes partes de la incubadora. Por ejemplo, ahí le he hecho un alto. Así son los puestos que están actualmente en el hospital. Los puestos de UCI adulto, UCI intermedios, UCI pediátrico, como ven acá, ¿no? Están de esa manera, con 2 tipos de sistemas arquitectónicos con 2 brazos. O como algunos también le denominan, tipo tándem. Está separada las 2 áreas. Digamos, a la derecha yo puedo atender al paciente, las enfermeras, y a la izquierda, entonces se encarga de analizar la data del paciente, que es, digamos, la función principal, para ver la terapia a realizar, ¿no? Y eso están, digamos, en los más o menos 35 puestos. Voy a ver si se ve también de UCI. Ya. Este es otro ejemplo que también nosotros apoyamos en una entidad privada, ¿no? Es otro tipo de arquitectura. Aquí no querían realizar tipo box, sino al contrario, querían realizar todo un sistema libre y poder atender a los diferentes neonatos. Por eso, ¿qué se les puso? Un sistema de tipo riel, de techo, con todos los equipos, digamos, el sistema de monitoreo suspendido y puedan atender a diferentes lados. Digamos, al lateral del paciente o a la cabeza del neonato también se le puede atender, ¿no? Y se le colocó su indicador de ruido. ¿Por qué indicador de ruido? Como saben, el ruido le genera el estrés al paciente, ¿no? Y si es un ruido mayor a los decibeles recomendados, podría causar, digamos, anomalías en lo que es el sistema de audición.
también se tiene portafolio en los hospitales, que también valga la redundancia o la aclaración, ¿no? Estos hospitales están certificados por la Young Commission. Solamente en el Perú hay 11 entidades que están certificadas, ¿no? Ahorita es el Cailín, el Barton, ¿no? Y algunos también, algunas entidades privadas, que también les voy a mostrar. Y dentro del nivel de salud, nosotros, digamos, como Drager, estuvimos en el diseño en todas las áreas. Sala de operaciones, UCIs, ¿no? Estuvimos ahí. Y actualmente estamos en un proyecto de mayor envergadura, ¿no? En la Red San Pablo, que también está certificada por la Young Commission. Son 3 entidades de la Red San Pablo. La de sede Surco, la sede San Miguel, ¿no? Y la sede Independencia, ¿no? Y dentro de la red se quiere, en este caso, hacer un diseño, como pueden ver a la izquierda, en este caso a la derecha, ¿no? Un diseño donde los equipos estén suspendidos. Por ejemplo, la máquina anestesia va a estar suspendida en la estativa y la torre de la paroscopía también va a estar suspendida, pero puede retirarse y también mandar a otra sala si uno desea. Y todas las interconexiones van a estar en la parte superior. Nosotros, ¿no? En esta parte de preinstalaciones, como Drager, nosotros le brindamos todos los planos y los diseños de acometidas, de requisitos. ¿Por qué? Porque estas estativas, como saben la mayoría, necesitan un sistema de gases, necesita un sistema eléctrico, necesita un sistema de data, ¿no? De video. Y cada uno tiene su complejidad. Por eso nosotros, cuando ya se tiene, digamos, el pedido hecho, bueno, antes de hacer el pedido, mejor dicho, antes de hacer el pedido nos reunimos con cada especialidad de la entidad. La entidad me dice, aquí están mis especialistas, reúnete con ellos. Y se tiene que hablar, como saben ustedes, con cada uno en su idioma. ¿Qué tipo de red necesito? ¿Cuánta potencia va a necesitar mi tema eléctrico? ¿Qué tipo de cable de data necesito? Categoría 6, 7, ¿no? Todos esos detalles. ¿Qué tipo de video que van a utilizar? Ese tema de video también se comparte responsabilidad ¿con quién? Con el proveedor de la torre de la paroscopía. ¿Y qué torre de la paroscopía van a utilizar? También depende de quién, del usuario que va a necesitar. ¿Se dejó compartir? Disculpen. Disculpen. Ya ven. Ya. Ya. Ok. Gracias. Bueno, como le dije, ¿no? Se tiene que también tener ese apoyo de quién es el proveedor. ¿Por qué? Porque necesito saber qué potencia va a tener su equipo. ¿Cuántos módulos? ¿Para qué? Para yo entregarle al especialista eléctrico para que me pueda dimensionar mi tablero general, ¿no? Y en este caso en particular, nosotros estamos entregando, aparte de toda la solución arquitectónica que ustedes ven, ¿no? En la parte izquierda, un diagrama de flujo, ¿no? De un sistema inteligente o un quirófano inteligente. Dentro de nuestro, digamos, nuestras responsabilidades, también tenemos, digamos, esta solución. ¿Para qué? Para poder automatizar el tema de luces, el tema de puertas, el tema ventilatorio, ¿no? Pero principalmente el tema de cámaras. Yo tengo, digamos, dentro de ese diseño, controlar 4 cámaras. La cámara de la torre de la paroscopía, la cámara de la lámpara, la cámara ambiental, ¿no? Y si tienen el microscopio quirúrgico, también está preparado para controlarla. ¿Y para qué? Porque como ustedes saben, la Red San Pablo son diferentes tipos de clínicas. Entonces, en algún momento van a pasar, digamos, ante un estudio de varios doctores que van a estar en otras sedes. Yo puedo mandar esa información de cámaras a otras sedes para que puedan analizar y brindar su apoyo y diagnóstico, ¿no? Pero para eso, como les le digo, tengo que yo transparentar este diagrama, ¿no? Ante todos los especialistas. Acá es bastante el tema de redes y comunicación que tenemos que tener en consideración. Por eso, nuestro trabajo, en nuestro caso, y creo que como todos ustedes también, en el tema de equipamiento médico y diseño, se tiene que trabajar de la mano. El de equipamiento médico o el ingeniero biomédico, que es uno. Segundo,
tiene que estar apoyando el área de mantenimiento, porque ellos son los que conocen, digamos, la entidad. Y tercero, el área de TI o de sistemas. Tenemos que trabajar los tres juntos. Ahorita el tema de el área de TI, estamos, creo que, no sé si todos, está siendo un poco novedoso, ¿no? Pero debemos explicarlo en un idioma simple y sencillo para que nos puedan dar esa solución, ¿no? Y ahorita lo que se está viendo es este tema de automatización, ¿no? De quirófanos también. Pero tenemos que dejar bien en claro todas estas bases en preinstalación para poder, digamos, tener esta solución final. Bueno, y bueno, para acabar, más que todo, también dentro de Dragger, como les dije al inicio, se está haciendo diferentes tipos de proyectos. Uno de ellos es un proyecto que se está haciendo con la cámara termográfica, ¿no? Y poder nosotros controlar, bueno, no controlar, sino saber cómo están trabajando adecuadamente en las UCIs, ¿no? El tema de la temperatura, sea al inicio o al final del circuito corrugado, ¿no? Que lo que queremos ver nosotros. ¿Cuánta diferencia hay? Y si hay condensación. Y si hay condensación, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hay condensación? ¿Quién es el más afectado? El paciente, ¿no? Por eso nosotros, digamos, estamos en este análisis, ya estamos entregando a las entidades, ¿no? Para que puedan ver y ver el ambiente que se está trabajando, ¿no? El tipo de temperatura. Otro trabajo también que se está realizando es un trabajo de prever el tema de la silicosis en los diferentes tipos de minas. Por eso nuestro sistema, acá llamado Pulmomina, es un sistema, una solución que no solamente es un sistema de un tomógrafo de impedancia eléctrica, sino también viene un sistema de data, un sistema de monitoreo, ¿no? Para poder nosotros visualizar el estado del pulmón del paciente. Porque no es lo mismo un paciente que va a entrar a una mina a un paciente que está durante o saliendo de una mina. El trabajo no es igual, el pulmón no es igual. Y nosotros, digamos, estamos haciendo ese análisis en poder ver y evitar que solamente sea una simple placa de rayos X, ¿no? Sino ya un tema, digamos, un tema analítico. Y bueno, lo último que también se está trabajando, como ustedes, bueno, creo que la mayoría lo sabe más que todo, ¿no? El sistema de 3D, ¿no? Dentro del sistema BIM trabajan en 3D, en CAD, en 2D, pero nosotros estamos viendo, más que también trabajarlo, poder participar. ¿A qué le digo participar? Poder manipular. Por ejemplo, si tengo una lámpara, tengo una estativa, ¿no? O una mesa de operaciones, ¿cómo yo puedo prenderlo, apagarlo, movilizarlo, girar, encender la lámpara, mover la cámara de video, ¿no? Ver si el flujo es el adecuado, ¿no? Y estamos haciéndolo actualmente, ¿no? Y netamente quirófano. El proyecto para este 2024 estamos haciendo también para cuidados críticos, ¿no? Y poder manipular también el sistema de monitoreo y ventilación. Hasta ahorita estamos haciendo en el diseño, digamos, hasta con la máquina de anestesia, ¿no? Son proyectos que trabajamos y lo damos también como entrenamiento a los clientes, por así decirlo, a las entidades, a las enfermeras. ¿Por qué les digo eso? Porque una mesa de operaciones yo puedo entregar, capacitar 2, 3 veces, ¿no? Pero el flujo es regularmente constante, personal nuevo. Entonces, a veces la mesa está en uso. Entonces, se tiene un sistema VR para que puedan utilizar también y reducir los tiempos de capacitación y reducir los temas de riesgo ante el uso de la mesa de operaciones. Y bueno, como ven, se está trabajando también con un sistema de realidad aumentada, ¿no? Para poder, digamos, tener como aplicaciones en sus celulares, ¿no? Y puedan ver, digamos, los diferentes tipos de soluciones que brindamos. Bueno, eso sería todo. Ahí, muchas gracias. No sé si tienen alguna consulta para poder, digamos, apoyar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por su exposición. Eh, Quería consultarle, por ejemplo, de lo que usted estaba mencionando, para el tema de preinstalación en el caso de arquitectura, ¿cuánto es el área mínima que se tendría que tener en consideración
para hacer el diseño tanto en una UCI neonatal, para tener un área seca, como se mencionó, y un área húmeda. Cabe mencionar que ahorita en la NTS, que corresponde a la 119, está considerado una dimensión de 9 metros cuadrados, ¿no? Entonces, si bien es cierto, para la formulación de un proyecto se toman estadísticas del año 15, entonces a la larga, hasta que se termine de construir el hospital, digamos, la demanda actual en, por ejemplo, en incubadoras, ya tendría que sobrepasar, ¿no? Entonces se podría prever, porque también se entiende que los equipos van renovándose año tras año, ¿no? Entonces mi consulta era el área mínima a considerarse para tener un predimensionamiento inicial en el caso de arquitectura. Gracias. Gracias. Sí, ok. Bueno, adecuada la pregunta, correcto. Como le dije al inicio, ¿no? El tema del área, como le dije, no tenemos que distinguir un paciente en UCI, ¿no? Son de vital importancia. Un paciente adulto, un paciente pediátrico, un paciente neo, mucho más. Como usted me dijo, un paciente adulto en las UCIs o pediátrico en las UCIs, más o menos son 9 metros cuadrados. ¿Sí o no? Según lo que me dijo, según la norma. Está correcto. Pero en las UCIs, entonces, ¿cuánto debería ser? Si vemos, una UCI, si un paciente adulto y pediátrico son 9 metros cuadrados, entonces, haciendo un estimado, un paciente neonato con mucho mayor equipamiento, ¿no? Mucho mayor intervenciones, se estimaría, por eso digo, ¿no? Más o menos 12 o 13 metros cuadrados hasta 15, porque necesita mucho mayor, ¿cómo se puede decir esa palabra? Seguimiento, ¿no? Mucho mayor seguimiento y por tal mayor cantidad de pacientes, cantidad de enfermeras, doctores y equipamientos ahí, ¿no? Y vemos, y hay que ver también, porque ya tener una UCI de 6 pacientes ya no es dable, ¿no? Ya no es dable. La realidad nos está ganando. Esas normas técnicas del 110 y 119 son, digamos, del año 2011 creo, ¿sí? 2015. Ya, ¿cuántos años han pasado? Ya estamos por 9 años. Y en cada diseño de hospitales se dan cuenta de que hay diferentes observaciones, no solamente UCI, en diferentes lados, ¿no? Y tenemos que, digamos, actualizarlo. Ahorita yo diría entre 12 metros, 15 metros cuadrados podría ser, o por lo menos igualar a lo que tiene un paciente adulto pediátrico y no tratarlo como es neonato es pequeño, ya, entonces no necesito tanta área. Error. Error. Necesita una área igual o mayor de un paciente adulto pediátrico. Sí, ¿alguna consulta adicional? Buenas tardes. Felicitarte, Oscar, por la presentación. De hecho, interesante el enfoque como Drager aborda el diseño integral. Hablas de que sea funcional, sea integrado, valga la redundancia, colaborativo por las herramientas de algunas exposiciones que ya estuvimos viendo. Aunado a la consulta que mencionaba la arquitecta, yo tengo para compartirles también una experiencia. Por ejemplo, la norma británica de Reino Unido, en la parte neonatal, considera, si bien es cierto la norma peruana habla de 9 metros cuadrados por incubadora, los británicos hablan de 20 metros cuadrados como mínimo, como mínimo. Y es una norma que se ha desarrollado en base a la evidencia. Significa que han participado, y esto lo mencionaste, Oscar, en tu presentación. Es importante no solo quedarnos con lo que indican las normas técnicas como criterios mínimos, sino que lo que realmente debiese responder es a la necesidad, a la funcionalidad. Inclusive en el tema de la tecnología, la selección del equipamiento tendría que ser la tecnología apropiada para la necesidad que queremos cubrir. Eh, Me parece también interesante lo de Clínica San Pablo, la red San Pablo, la gestión integral, la propuesta de un quirófano híbrido. Pero aquí el mensaje un poco para reforzar esto que comentaban ustedes sería para todos ustedes, no quedarnos únicamente con la experiencia o las recomendaciones que nuestras normas técnicas nos puedan dar, porque el diseño basado en evidencia es la mejor prueba para demostrarte que es lo que en el mundo funciona, porque está tomando en consideración
no solo el espacio, como bien indican, para la ubicación de la incubadora, sino el acompañamiento de la madre, el acompañamiento del familiar. Hay muchos estudios que indican que que la evolución favorable o desfavorable de un paciente tiene mucho que ver con el acompañamiento y el soporte que le pueda brindar el familiar. Entonces, como en la imagen que mostraba, nosotros no podemos tener 8 o 9 incubadoras en un ambiente donde realmente solo deberían haber 3 o 4. Y no estamos dando la posibilidad de que nuestros diseños respondan a eso que la evidencia clínica, que las investigaciones te dicen que es la tendencia, es lo que está apuntando. Además, como bien lo habían precisado, la evolución de las soluciones tecnológicas que van de la mano con el desarrollo de la medicina y de la investigación como tal. Entonces, más que una consulta, yo solamente quería precisar eso y aprovechar para agradecerte por la exposición. Bueno, sí, como le dije, bueno, al inicio y lo que recalcó el ingeniero es verdad. Se tiene que trabajar bajo evidencias, ¿no? Sí se tiene. Nosotros como Dragger, ¿no? También lo tenemos, así que si lo sean podemos compartirlo. En el tema de arquitectura, en el tema de, digamos, en el tema, digamos, de soluciones, se puede tener, ¿no? Así que siéntanse libres en poder consultarnos, estamos en el stand, poder preguntarnos, ¿no? Y siempre, como le digo, el criterio y el poder trabajar en conjunto. El área usuaria, ingeniería y en este caso hasta el proveedor, ¿no? Que es el que les puede apoyar en poder, digamos, ustedes sustentar el por qué ampliar el tema de atención de pacientes en neonatos, en adultos, en pediátricos. ¿Alguna consulta adicional? Disculpen. Ah, Hola, buenas tardes. Una consulta respecto a la parte que habló de pulmomina que aplican para minería. ¿Puede dar un alcance mayor? ¿El método que usan es por aspiración o algo así? Y una segunda pregunta. La información de ustedes entregan planos, inclusive planos y diagramas indican a qué nivel entregan, ¿a nivel de ingeniería básica, a nivel de ingeniería de detalle? repregúnteme. Ya, fueron creo que dos preguntas. La primera era referente a pulmomina, ¿no? Referente a pulmomina, el tema que el estudio que hacemos, digamos, es un tema de tomografía por impedancia eléctrica. Ponemos una faja en la parte del tórax, ¿no? Para poder, digamos, sacar una imagen, ¿no? Todo es externo, no es invasivo, por si acaso, valga recalcar, ¿no? Y le podemos, como le digo, mayor detalle le podemos dar en el stand, ¿no? Porque como le digo, es un tema de proyecto, ¿no? Que ya se está trabajando, ¿no? Pero algunos datos sí son netamente dentro, internos. Pero le podemos decir la conclusión, ¿no? A su consulta. Segundo punto me dijo referente a los planos, ¿no? Referente a los planos de preinstalación. Sí, nosotros les entregamos, ¿no? Luego de definir el tema de equipamiento y definir todo el proceso de compra, ¿no? Ya ustedes, entre comillas, tienen el derecho de exigir todos los planos de preinstalación. Y nosotros lo hacemos, pero si ustedes necesitan saber antes, les podemos dar un plano, digamos, guía, que también lo tenemos, ¿no? ¿Qué necesita saber? ¿Dónde está, digamos, las alturas? Por ejemplo, la altura estándar que debe manejar un quirófano de piso a falso techo son 3 metros. Y de falso techo a techo generalmente manejan de 1 metro, 1,20 m. Ya, nosotros tenemos un plano previo, ¿no? Los tipos de cargas. Por ejemplo, nosotros le entregamos, por ejemplo, la estativa. Le entregamos de la estativa 5 planos. Un plano de ubicación, según la experiencia, cuál es la ubicación idónea que tiene que estar la estativa. Segundo, un plano eléctrico. ¿Dónde tiene que llegar los circuitos? ¿Cuántos circuitos? Si tiene que tener tierra, no tiene que tener tierra. Digamos, cuánto tiene que ser el cable? ¿De 4 milímetros cuadrados, de 2 milímetros cuadrados, 8 milímetros cuadrados? Le entregamos dentro del plano eléctrico. Después sigue un plano de data. ¿Qué data? ¿Cuántas tomas de data necesita? ¿Va a tener video? ¿No va a tener video? ¿HDMI? ¿DVI? ¿ese video? ¿HD? ¿SDI? Ya, también le decimos qué es lo que necesitamos que tiene que llegar al punto de la estativa. Cuarto, un plano de gases. ¿Dónde tiene que llegar y cuántas tuberías tienen que llegar? ¿No? Y qué requisito tiene que tener la tubería. Por ejemplo,
Esa tubería tiene que tener una llave de corte encima del falso cielo, pero dentro de donde tiene que estar dentro de un tablero principal también, para que pueda monitorizar, ¿no? ¿Por qué una llave de corte encima del falso techo, donde vamos a instalar? Porque a veces cuando se hace mantenimiento, pasa un problema, yo no voy a cortar toda la red de gases del quirófano en la principal, ¿no? Y no voy a tener la sala, no. Tengo que cortar solamente de aquí y pueden seguir operando. Tenemos que tener en cuenta eso. Cada estativa, cada unidad de pared y esto tiene que tener su sistema de corte de gases independiente, ¿no? Si norma dice, norma no dice, revísenlo. Yo creo que no dice, porque he visto que nunca lo ponen, pero bajo nuestra experiencia, bajo nuestra comentarios de nuestra parte de ingeniería, ¿no? De nuestro sistema postventa, tiene que tener una llave, ¿no? Y bajo la experiencia de mantenimiento del hospital, nos dicen, tiene que tener una llave, porque yo no voy a cortar la principal y voy a dejar la sala inoperativa. Yo corto la que está mal, o la que tiene observación, y sigo trabajando, ¿no? Por eso, esto lo ponemos dentro de los requisitos, ¿no? Incluso, ya, yo tengo, digamos, ven en la parte superior, aquí está mi estativa, yo puedo, digamos, mi cobertor, o mi tapa, por así decirlo, pero aquí está todo mis brazos, entonces yo no puedo ingresar por acá. ¿Cómo voy a hacer mantenimiento en la parte superior? ¿Cómo voy a hacer revisión a los gases, a la parte eléctrica y todo lo demás, los circuitos? Entonces, por ende, tengo que poner en lo más cercano posible, ¿no? Un sistema para poder ingresar, o una ventana de registro, para yo poder hacer el mantenimiento, sea el proveedor o sea el área de mantenimiento. Por eso siempre es importante tener un registro. Y el último plano es el plano civil, porque yo le tengo que entregar 3 puntos claves que tiene que tener su techo para yo anclarme. Tengo que decir el peso, tengo que decir la fuerza y tengo que decir el torque. Porque no es lo mismo que cargue solamente como este brazo, solamente es vertical, una fuerza, pero no lo genera torque. Pero cuando estoy en una UCI, ¿qué hago con el brazo? Lo muevo para un lado o para otro lado. Es como si fueran mis propios brazos. Entonces, ¿qué es lo que estoy generando al techo? Una fuerza de torsión. Entonces, tiene que tener el torque. Si cumple esos 3 valores, sin problemas. Si no lo cumple, se tiene que hablar con un estructurista si va a poner un sistema metálico o va a poner otra solución. ¿Por qué? Porque yo no voy a instalar y después se me va a caer. Al pleno movimiento, digamos, del usuario le va a caer. No, tenemos que tener como Dragger, nosotros nos exigen esos datos. Incluso, luego de nosotros configurar el equipo, nosotros le pasamos un datasheet o una hoja de configuración del equipo a la entidad, a los ingenieros. Si ustedes revisan, tienen duda o algo, lo aclaramos. Luego de la aclaración viene la aceptación. Y recién de la aceptación viene la fabricación. Dragger no se toma el riesgo de poder, digamos, nosotros fabricar con la orden de compra. No. Nosotros tomamos, digamos, la prevención de poder tener todos esos datos antes de fabricarlo. ¿Para qué? Para luego de que llegue el equipo acá, instalarlo sin problemas y reducir los tiempos. No tener riesgo, ¿no? Y reducir los tiempos de instalaciones, ¿no? Por eso, digamos, disculpen si con alguno he trabajado o no he trabajado, pero Dragger se toma un poco de tiempo a poder, digamos, absorber todas las consultas, antes y después. ¿Está bien, Pedro? ¿Me dirán alguna consulta adicional, por favor? Creo que quedó claro. Bien, bueno. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Espero verlos. Gracias. Gracias a todos por participar de esta primera bloque de charlas. Retomamos a las 2:30, tenemos un receso según el programa, ¿sí? Retomamos 2:30 con las charlas de los grupos de UCI, hospitalización, la UPS de diagnóstico por imágenes y otras charlas técnicas. Gracias por asistir.